Hola a todos y todas, mi nombre es David Farfán. Voy a presentar mi equipo de trabajo, el cual está conformado de la siguiente manera: Rosa Saiz, Kelly Gordillo, Angie Acosta y por último Ani Capera. Somos estudiantes de Administración en Seguridad en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en este caso de quinto semestre. En este caso queremos abordar un tema muy importante, el cual pues hoy en día tiene un peso legal bastante significativo en todas las empresas, en todas las industrias, y pues el tema es relacionado con el acoso laboral. Primero partamos desde dónde empieza el acoso laboral y hablamos que dentro de los años 90 eh, empiezan a aparecer los primeros procesos judiciales sobre el acoso laboral. Es allí donde la Corte Constitucional básicamente saca unas sentencias, la cual es la sentencia 013 del 99, la sentencia 170 del 99 y la sentencia 461 del 98. Esta nos habla básicamente, o estas tres hablan de tres cosas importantes: una sobre el hostigamiento en las relaciones laborales, otra sobre la dignidad del trabajador y la otra sobre el hostigamiento relacionado con el derecho de asociación. En este orden de ideas, pues ya como tal, la Corte Constitucional, al ver que pues el tema es bastante importante, eh, le quiere dar un peso más significativo como tal en el país. Por ende, pues sale la Ley 1010 del 23 de enero del 2006. Allí aparecen pues unas definiciones y demás. Entonces vamos a empezar primero por la definición que le da la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, al acoso laboral bajo el convenio 155, donde define el acoso laboral como cualquier acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente, por la que en el lugar de trabajo o conexión con el trabajo, un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende, inclusive en muchos casos la amedrenta. A partir de allí, entonces ya pues vemos obviamente la definición basada en la ley que ya mencioné, la ley 1010 del 23 de enero del 2006, donde nos dice que el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un supervisor o un jefe, pues en ese orden jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno. Obviamente encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inclusive a inducir la renuncia del mismo. Bueno, es importante también aclarar que sobre el 2008 apareció una sentencia por la Corte Constitucional, que es la sentencia 780, que complementa un poco la definición sobre el acoso laboral, indicando que se aplica a conductas que conduzcan a enfermedad laboral del trabajador. Específicamente lo especifica ahí como tal, basado en la enfermedad o esta condición que sería el estrés laboral. Pues en ese orden jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno. Obviamente encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, eh, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inclusive a inducir la renuncia del mismo. Bueno, es importante también aclarar que sobre el 2008 apareció una sentencia por la Corte Constitucional, que es la sentencia 780, que complementa un poco la definición sobre el acoso laboral, indicando que se aplica a conductas que conduzcan a enfermedad laboral del trabajador. Específicamente lo especifica ahí como tal, basado en la enfermedad o esta condición que sería el estrés laboral. Buenas noches, mi nombre es Rosa. Yo les voy a hablar acerca de la ley 1010 del 2006. Esta ley contempla algunas medidas para prevenir, corregir y sancionar todo lo correspondiente al acoso laboral. Esta ley también contempla seis modalidades.
dentro de las cuales uno podría llegar a determinar pues se encuentra frente a un caso de acoso laboral. Estos 6 puntos es el maltrato laboral, la persecución laboral, la discriminación, el entorpecimiento, la inequidad y la desprotección laboral hacia los empleados. El maltrato laboral se da cuando hay un acto de violencia contra la integridad física y moral de una persona, es decir, cuando una persona es sometida a gritos, a insultos, donde una persona la hacen debilitar moralmente. Generalmente este tipo de maltrato es con el fin de que una persona se retire o abandone su puesto de trabajo. La persecución laboral se da cuando un empleado es sometido a cambios arbitrarios en su horario laboral sin tenerlo en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo de 8 a 4 de lunes a viernes y el sábado completo mis 48 horas, suponiendo de 7 a 12 del día, pero resulta que mi jefe de la nada, con el fin de aburrirme o de hacerme retirar del trabajo, me dice, ahora usted va a trabajar de 10 de la mañana a 6 de la tarde sin tener en cuenta si de pronto el horario también puede afectar, digamos, mi estado familiar u otros compromisos que yo tenga de acuerdo al horario que aún tengo establecido. Esta persecución también se da cuando hay una supervisión exagerada dentro de las funciones de uno, cuando empiezan a haber unas supervisiones más de lo normal, que se siente uno controlado todo el tiempo. También el otro punto es la discriminación laboral. Esta se da cuando dentro de un grupo de trabajo hay ciertas personas que tienen ideologías diferentes o son de color diferente al del gerente o al del supervisor o al de los cargos más altos. Cuando uno contempla inclinaciones sexuales diferentes a las que tienen los compañeros. También se da la discriminación cuando tengo una ideología política y no es aceptada por mis compañeros. El entorpecimiento se da cuando un compañero o ciertas personas de otros rangos quieren de alguna manera dificultar o crear un obstáculo en mi trabajo. Puede ser, por ejemplo, cuando le dañan un computador a uno con alguna información importante. Sí, cuando de alguna manera se daña el trabajo del otro para hacerlo quedar mal. La inequidad laboral se da cuando no se hace digamos, una competencia justa para un cargo. Supongamos ahora una convocatoria para gerente de una marca, pero resulta que yo tengo la competencia y quisiera participar, pero no me lo permiten porque X persona es amigo del gerente y sencillamente tuvo el cargo por esa razón. El otro punto que contempla la ley 1010 del 2016 es la desprotección de los empleados. Esto contempla la falta de garantías hacia los empleados, cuando a un empleado no se le brindan todas las protecciones de ley, cuando no tiene los amparos legales y cuando de alguna u otra forma no es justo el salario al que debe tener orden. Entonces, por esa razón, estos puntos son contemplados como parte del acoso laboral o del maltrato laboral que se puede dar a un empleado dentro de una empresa o organización. Buenas noches, ahora les voy a hablar del Comité de Convivencia. El Comité de Convivencia, la última resolución que lo reglamentó fue la 1356 del 2012. En esta resolución se precisa la conformación y el funcionamiento del Comité de Convivencia. La función del Comité de Convivencia es recibir y darle trámite a las quejas de acoso laboral, citar y escuchar a las partes involucradas, dialogar, solucionar los conflictos y formular planes de acción o de mejora frente a las situaciones. La conformación del Comité de Convivencia es igual número de funcionarios, igual número de empleadores. ¿Quién lo elige? Lo elige a los empleadores, se eligen directamente por parte de la empresa
o sí, de la empresa que lo contrate a uno. Y la conformación por parte de los empleados se hace a manera de votación y pues digamos que de la votación sale quién va a ser elegido presidente y quién va a ser elegido secretario. ¿Sí? Entre el mismo equipo que salga elegido se decide quién va a ser quién va a representar de presidencia y quién va a ser de secretario. Este comité es elegido por 2 años. La función del presidente básicamente es convocar a todas las reuniones ordinarias y extraordinarias que ameriten dentro de la empresa. Y asimismo debe gestionar los recursos para el funcionamiento del comité. El secretario se encarga de recibir todas aquellas quejas que se presumen acoso laboral y darle darle funcionamiento, darle trámite a este proceso. Dentro de las funciones de secretario también está generar informes y estadísticos frente a lo que se pueda presentar dentro del trimestre y dentro del año, ¿sí? Esto es obligación del secretario, llevar los informes y debe haber unas actas de cada información o cada reunión que se presente. Si la empresa no cumple con la implementación de esta obligación, podrá acarrear a sanciones económicas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ani Capera. Hoy les voy a hablar sobre la definición de acoso laboral. El acoso laboral o englasismo mobbing, como se le dice ahora, hace respuesta tanto a la acción de un hostigador o hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio, desánimo al trabajador afectado hacia su trabajo, y esto tiene como precio lograr una enfermedad que produce en el trabajador. También les hablaré sobre las conductas que constituye el acoso laboral, que les voy a nombrar 4. La primera es actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias. La segunda es las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género o el origen familiar o nacional o la preferencia política o estado social. La segunda son las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona con utilización de palabras soeces con alusión a la profesión, expresados a procedencia de los compañeros del trabajo. La tercera es las injustificadas amenazas del despido empezadas en presencia de los compañeros del trabajo. Ahora les voy a nombrar 4 sobre conductas que no constituyen al acoso laboral. La primera es las exigencias y órdenes para mantener la disciplina en los cuerpos que componen las fuerzas públicas conforme al principio constitucional de obediencia debida. La segunda son los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos. La tercera, que es la formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral, a lealtad empresarial e institucional. Y por último, la cuarta, la formulación de circulares o memorandos de servicios encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales del rendimiento. Gracias.
Bueno, vamos a hablar sobre las modalidades del acoso laboral. La primera, hablamos del maltrato laboral. Su definición es todo acto de violencia contra la integridad física, moral, la libertad física o sexual, los bienes que desempeñe cualquier trabajador. También es toda expresión verbal o ultrajante que lesione la integridad moral, los derechos a la intimidad y al buen nombre de la de una persona que participe en una relación de trabajo. Bueno, la segunda es la percusión laboral, que esta nos habla de las conductas que producen desmotivación laboral, como lo puede ser la carga excesiva de trabajo, los cambios permanentes de horario, descalificaciones. Esto pues induce la renuncia del trabajador a la empresa. El tercero es la discriminación laboral. Pues esta discriminación puede ser por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacionalidad, orientación religiosa, orientación sexual, preferencia política o situación social que carezca de razonabilidad desde el punto de vista laboral. El cuarto es la inequidad laboral. Es la asignación de funciones o menosprecio del trabajador. Esto lo vemos en algunas empresas cuando la persona que porque es un jefe o un líder te manda a hacer labores o quiere que se hagan las cosas como él diga, sobrepasando encima del trabajador. El quinto es el entorpecimiento laboral, que se constituye en acciones de entorpecimientos laborales, entre otras, como la privacidad, que digamos le ocultan los insumos laborales, los documentos o instrumentos con los que la persona va a laborar, la destrucción o pérdida de información o que le oculta la información al trabajador. El sexto es la desprotección laboral, que es la conducta en poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Entonces esto lo vemos, no le suministran al trabajador ningún equipo de protección personal, no le hacen sus debidas capacitaciones, entonces prácticamente no les importa como la vida del trabajador. Buenas tardes, mi nombre es Anja Costa y yo les voy a hablar sobre el Comité de Convivencia en el Acoso Laboral, que lo encontramos en la Corte Suprema de Justicia en el reglamento. Entonces, en el capítulo 1 nos habla del objetivo, que el objetivo dice que tiene que prevenir las conductas del acoso laboral y atenderlas en caso de presentarlas. En el capítulo 2 encontramos cómo se encuentra conformado, que se encuentra conformado por dos representantes. Uno el empleador y tiene que tener su respectivo suplente, y el otro son de todos los empleados y también su respectivo suplente. En el artículo 4, que es uno de los más importantes, encontramos las funciones del comité, que una es recibir y transmitir las quejas presentadas en las que se describen situaciones que pueden contribuir como acoso laboral, así como las pruebas que lo reportan. También se tiene que hacer un seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas a la queja, verificando el cumplimiento de acuerdo a lo específico en el reglamento. También podemos encontrar que se elaboran informes trimestrales sobre el acoso laboral, que lo dice el comité, sobre la gestión que tiene que hacer el comité, que tiene que incluir las estadísticas de las quejas, de los seguimientos y que se hizo durante el periodo de los 3 meses. En el artículo 5 encontramos todos los deberes que tienen que tener los integrantes del comité. Uno de los deberes es asistir puntualmente a todas las reuniones programadas y tener una validación de cada proceso. La otra es guardar estrictamente confidencialidad y reserva con los casos o con la necesidad de cada uno de los trabajadores. Y otra puede ser que se lleve a cabo tareas encomendadas por el comité. En el artículo 9 encontramos sobre la Constitución, que es una vez elegidos los integrantes del comité, se procede a la instalación formal y se dejará constancia de una acta.
El primer punto es nombramiento del presidente y secretario. El segundo es definición de fechas de reuniones, teniendo en cuenta que las tienen que hacer cada 3 meses de acuerdo al comité. El tercero, la actualización y aprobación del reglamento del comité. En el artículo 10 encontramos las funciones del presidente. Sus funciones es convocar a los integrantes del comité de las secciones ordinarias y extraordinarias, presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz, y tramitar ante la corporación las recomendaciones aprobadas en el comité. En el artículo 12 encontramos que todas las reuniones del comité tienen que ser ordinariamente cada 3 meses. En el parágrafo primero encontramos que todas las reuniones ordinarias son las que son convocadas por el presidente, las cuales se realizan cada 3 meses. El párrafo segundo es que la reunión se realiza con un acta en la que se determina la naturaleza de la reunión. Se determina fecha, se determina lugar, se determinan las tareas y todos los responsables.